El general de las FDI, con la toma de posesión de Eyal Zamir, como primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz le otorgarán al general de división Eyal Zamir el rango de teniente coronel. Invito a la señora Orna Zamir a unirse a la concesión de los rangos. El jefe de Estado Mayor saliente, el general de brigada Herzi Halevi, cederá el cargo de jefe de Estado Mayor a su sustituto, el general de brigada Eyal Zamir. Queridos y distinguidos invitados, tengo el honor de invitar al primer ministro, señor Benjamin Netanyahu, a hablar. Ministro de Defensa Israel Katz, todos los ministros del gobierno, el portavoz de la Knesset, Amir Ohana, y el jefe de Estado Mayor saliente, general de división, Herzi Halevi, Hilton, Sharon y su familia, jefe de Estado Mayor entrante, general de división, Eyal Zamir, Teito Orna y sus familiares, miembros del Estado Mayor de las FDI, jefes de las fuerzas de seguridad, y el comandante Selcon, nuestro amigo. Fiscal General Michael Kurilla, le damos la bienvenida. Es usted un gran amigo. Apreciamos todo lo que usted y Estados Unidos están haciendo para ayudarnos en esta lucha. Y quiero decirle que su relación es saludable. Quiero comentarles que la relación especial del general Kurilla es una contribución significativa a la seguridad de Israel. Los jefes de las organizaciones que se ocupan de las familias de los secuestrados, las familias de los caídos, las víctimas, los heridos, ustedes están haciendo un trabajo sagrado. Los representantes del personal diplomático, todos son respetados. Todos son generales de la guerra israelí. Esta es una combinación de palabras que todavía no se pueden entender. Hace miles de años, tuvimos ciudadanos antiguos que estaban llenos de heroísmo y gloria, pero cuando fuimos exiliados de nuestro país, su memoria quedó plasmada solo en los libros. En los años del Renacimiento, estamos devolviendo un homenaje a su antigua gloria. Miles de años después de que el profeta Jeremías dijera, el ministro del ejército llevará las riendas del país, hemos levantado comandantes que sostienen las riendas del ejército en sus manos. Nuestra historia militar se renueva en la patria. Y esto es una gran maravilla.
Hasta hace algunas generaciones, preferíamos ir de un lugar a otro como paja ante el viento. Estábamos impotentes, indefensos. Gracias al esfuerzo constante, recuperamos el control de nuestro destino y esta es la esencia de la independencia nacional. Nuestra historia se puede dividir en dos partes, antes y después del establecimiento del Estado. Y esta es una gran diferencia. Este es todo el cambio. Todos los demás cambios son imposibles sin este cambio. Ahora, no significa que nuestros enemigos no puedan atacarnos. Vimos esto en la horrible masacre asesina de octubre 7, el día más triste para nuestro pueblo desde el Holocausto. Pero a diferencia del pasado, hoy tenemos la capacidad de defendernos contra aquellos que buscan aniquilarnos. Hoy estamos profundamente plantados en el suelo de la patria y alzamos con fuerza exigente las demandas de nuestro pueblo sobre los despreciables criminales que tomaron por víctimas a nuestros hermanos y hermanas, a quienes a todos traeremos a casa. Hoy tenemos un país, tenemos un ejército, tenemos jefes de Estado Mayor en quienes los ojos del pueblo están fijos, y el pueblo quiere la victoria. Así que recibirá y tendrá la victoria. Tengo a mi lado a un jefe de Estado Mayor que viene de la patrulla Mactal y el jefe de Estado Mayor que viene del oeste. No puedo evitar recordar un punto familiar, personal, que me toca el alma. Mi hermano Jonathan. Bendigo su memoria. Creció en la brigada de paracaidistas y durante el año de una guerra desgastadora se convirtió en comandante en la patrulla Mactal. Más tarde, después de la guerra de Yom Kippur, Jonathan terminó el 7º curso de entrenamiento para blindados. Se ofreció como voluntario para comandar un batallón blindado que sufrió grandes pérdidas en la guerra y lo rehabilitó. Pero antes de volver a la patrulla Mactal, se despidió emocionado de los nuevos hombres del batallón y, entre otras cosas, dijo: "Creo que todos los esfuerzos del batallón valen la pena y deben estar subordinados al objetivo principal de la victoria en la guerra, porque entonces no habrá ningún triunfador". El jefe del Estado Mayor que hoy se marcha llega al final de su larga carrera militar, una carrera que duró 40 años. Un paracaidista que saltó muy lejos. Muchas de las audaces operaciones en las que usted participó y dirigió dentro de las fronteras del país, fuera de las fronteras del país, a veces muy lejos de las fronteras del país, muchas de estas operaciones serán recordadas durante mucho tiempo. Sé lo civilizado que fue su servicio en la unidad, las arduas lealtades, el entrenamiento único, la fuerza de voluntad, el coraje y la astucia. Todo esto sirvió de base para la actividad operativa que dirigió dentro de las fronteras. Todo esto por el deseo de defender nuestro país. Herzi, el 23 jefe de Estado Mayor. Gracias por su parte importante en la cadena de nuestros logros después del ataque de Shiva en octubre. En el momento de esta importante prueba, usted movilizó la fuerza de su mente y su cuerpo para levantarse del duro golpe. Y no lo digo en vano, le vi incluso en los primeros días. Después usted salió al campo con los soldados y con los comandantes. Regresó del campo y casi nunca duerme. No ve a su familia durante días, a veces semanas. Usted actuó a la luz de las decisiones que tomamos para mover el centro de gravedad de la campaña multifrontal al territorio de nuestro enemigo. Y creo que por encima de todos los pretextos del mundo, si es que consiguieron voltear el vaso sin que nosotros lo hiciéramos, no nos rompimos, nos recuperamos, definimos misiones y las FDI, bajo su mando, eliminaron decenas de miles de terroristas, aplastaron innumerables infraestructuras terroristas y eliminaron a la mayoría de los asesinos y muchas otras cosas más. Muchos de los criminales fueron eliminados mientras conducían por la Franja de Gaza. Llegamos a la cima del Monte Hermón que usted visitó ayer con Neto. Y no es la primera vez, por supuesto. Como prometí que haríamos, cambiamos la faz de Medio Oriente
y la continuación vendrá en el proceso. Hemos devuelto a casa a 196 secuestrados y en este tema continuaremos haciéndolo porque estamos comprometidos a devolverlos todos. Le agradezco, Herzi, y citaré la página de combate que usted publicó al estallar la guerra. Así es como escribió: el ejército de las FDI ganará gracias a la perseverancia en la misión, la fuerza del espíritu, y el ejército de las FDI ganará porque nuestra batalla es justa y precisa. El jefe de Estado Mayor entrante, el general de división Eyal Shamir. Bendigo a Ben Shlomo, su hermoso recuerdo está con nosotros. Conocemos a Eyal desde hace ya bastantes años. Te he recomendado como jefe de gabinete 2 veces y ahora por tercera vez. La tercera vez que Samir vino, trabajamos hombro a hombro hace más de una década. Y usted era el secretario militar en la oficina del primer ministro, y me impresionó mucho el vibrante sionismo en usted y su vínculo que conecta a las FDI y las otras fuerzas de seguridad y el primer ministro. En la 7ª división de la Brigada Blindada, una división que usted comandó, generalmente cantan: hasta que el acero se mueva. Ese eres tú exactamente, como un ciervo en movimiento, una determinación de acero, emoción y alma. La experiencia y la habilidad que adquirió en el campo operativo lo calificaron para comandar el Comando Sur y contribuir a la construcción de la fuerza de nuestro aspecto como subjefe de Estado Mayor durante el periodo. Es importante. Durante la guerra al frente del Ministerio de Defensa, usted ayudó a promover procesos muy importantes de adquisición y fortalecimiento con el apoyo de nuestro amigo en los Estados Unidos, encabezados por el presidente Trump. Estamos trayendo a Israel, y si se quiere, un gran número de armas esenciales para nuestra seguridad, pero al mismo tiempo estamos aumentando la capacidad de autoproducción de los medios de guerra que necesitamos. Esto reducirá la presión de la dependencia de factores externos y al mismo tiempo dará una respuesta a las necesidades de las operaciones presentes y futuras, y quiero agradecerle, Eyal, por su participación en esta importante transición que estamos haciendo ahora. Eyal, no solo pesan sobre sus hombros nuevos rangos como el de hoy, el 24 jefe de Estado Mayor, sino también una responsabilidad muy pesada. Estamos en medio de una larga lucha, la guerra de reactivación, que se libra en 7 frentes. Pero sus resultados, estos resultados, serán significativos para las generaciones venideras, y es para nosotros lograr los objetivos de la guerra en su totalidad: la eliminación de la capacidad militar y gubernamental de Hamás, el regreso de todos nuestros secuestrados, la frustración de cualquier amenaza futura de Gaza a Israel y el regreso de nuestros residentes, los derivados del conflicto, a salvo a sus hogares. Estamos decididos a destruir a los afiliados terroristas de Irán que traicionaron su propia bandera o al propio Irán. Una poderosa victoria en los próximos años está cerca. Eyal, en los próximos años serás el jefe del Estado Mayor General de las FDI. Liderarás con ímpetu a nuestros comandantes y a nuestros excelentes soldados para enfrentar los desafíos. Persevera hasta el final con el sentido de capacidad y espíritu de rectitud, que son los cimientos fundamentales para asegurar la perpetuidad de Israel. Vi en una preparación para esta reunión una fotocopia de tu número de clase en la escuela secundaria, que al menos serás un buen jefe de gabinete. Tomó algo de tiempo, pero esta predicción se está haciendo realidad ante nuestros ojos. En mi nombre y en el nombre del gobierno de Israel, en nombre de nuestros soldados, en nombre de las familias de los secuestrados que se sienten preocupados y en nombre de todos los ciudadanos del Estado de Israel, les deseo una gran victoria, Eyal Zamir. Que tengas éxito. Muchas gracias. תודה רבה לראש הממשלה.